¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 30 de abril. Estamos acá de regreso con ustedes en este close-up. Agradezco mucho a Blanca Juárez que me haya ayudado a ocupar este espacio estas últimas 2 semanas que no estuve, pero ya aquí estamos de regreso y lo haremos hablando de un personaje que acaba de ganar en Canadá en las elecciones el lunes pasado. Estamos hablando de Mark Carney, un banquero liberal, católico, además, que prácticamente hizo lo impensable allá en el país vecino de Norteamérica. Vencer una tendencia a la que tenían perdida de 30 puntos porcentuales contra los conservadores, poner sobre la mesa a un rival, Donald Trump, lejos de Pierre Poilievre, y despertar este nacionalismo canadiense para triunfar en un cuarto mandato del Partido Liberal al frente de Canadá. Quédase aquí que vamos a hablar sobre Mark Carney. Pues bien, como les decía, en este close-up vamos a hablar sobre el nuevo primer ministro de Canadá. Bueno, nuevo entre comillas, realmente él entra a este cargo una vez que renuncia a Justin Trudeau ante el pésimo manejo que tiene, pues, de toda esta dificultades que enfrentó frente a Donald Trump en el segundo mandato no consecutivo del presidente estadounidense, y Mark Carney entra, digamos, con esta estafeta y hace totalmente todas las cosas contrarias y resulta pues bastante positivo para él, para la causa del Partido Liberal, que rompe con esta gran brecha que existía entre los conservadores y los liberales. Aquí en este espacio, ya en un close-up que le dedicamos a Pierre Poilievre, habíamos hablado básicamente cómo en ese momento era un hecho prácticamente que Pierre Poilievre iba a ser el primer ministro canadiense, siempre y cuando su contendiente fuera Justin Trudeau. Recordemos que en ese contexto, pues veíamos al primer ministro canadiense después de 10 años en el poder, pues con un desgaste, sobre todo por su mal manejo de la economía, y para muchos que le criticaban y le cuestionaban esta serie de políticas woke cuando querían ellos que atendiera otro tipo de problemas que estaban aquejando a los canadienses. Ahora sí que la gota que derramó el vaso sucedió cuando, una vez que asume Donald Trump, bueno, cuando era todavía presidente electo, va en un viaje allá a Mar-a-Lago y prácticamente se arrodilla ante él, y permite que lo empiece a pisotear con esta amenaza de que iba a anexionar a Canadá como el estado número 51. De ahí en adelante lo que vimos es que Justin Trudeau buscó que Donald Trump enfocara todas sus baterías hacia México, él atacando a México. A México realmente no le funciona, todo lo sale contraproducente y eso lo lleva a dimitir como líder del Partido Liberal y como primer ministro. Y entra este personaje, Mark Carney, quien 2 días antes de asumir el cambio de poder, ahí la batuta frente al gobierno de Canadá, cumple 60 años y empieza a tomar las riendas de ese país de una manera distinta, y llama la atención porque es un personaje que durante décadas se había dedicado a trabajar tanto para la banca privada como para, ahora sí que el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, incluso fue enviado de la ONU, es decir, tanto en el sector privado como en el público, y en todo ese tiempo no tenía experiencia política, nunca había contendido por un cargo público, nunca había hecho algún tipo de labor política, y al entrar, curiosamente, empieza a capitalizar una cuestión que aprende a leer muy bien, que es un sentimiento anti-Trump, justo cuando la mayoría de los canadienses, de acuerdo a distintas encuestas, 8 de cada 10 habían expresado su descontento, su odio, su repudio hacia Donald Trump. Mark Carney es capaz de capitalizar este sentimiento y lo hace con un mensaje de campaña de una Canadá fuerte,
advirtiendo que él no va a permitir, a diferencia de Trudeau, que siempre consideró estas amenazas de Trump de anexionar el Estado 51 como simplemente discursivas. Mark Carney les da su importancia y advierte que él no va a permitir que Estados Unidos invada su territorio y se apodere de sus recursos, de su territorio y de toda la cultura canadiense. El resultado prácticamente lo hemos visto todos, rompe esta gran brecha que existía de 30 puntos porcentuales, derrota a los conservadores, vistos sobre todo Pierre Poilievre como un Trump canadiense, y lo hace con un mensaje con el que inicia y con el que acaba su campaña, que es: no vamos a permitir que venga Trump y Estados Unidos a pisotearnos. Es así que los dejo con este primer close-up al frente de la ola patriótica. Como vengo advirtiendo desde hace meses, Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país. Nunca pasará. Pero estas no son amenazas vacías. El presidente Trump está intentando doblegarnos para poder adueñarse de nosotros. Esto nunca ocurrirá. Esto nunca ocurrirá. Mark Carney logró en tan solo unos meses lo que parecía imposible. Sacó al Partido Liberal del fondo de las encuestas y logró revertir una tendencia en contra de hasta 30 puntos frente al conservador Pierre Poilievre, quien hace unos meses se veía, se trazaba, se pensaba prácticamente como el próximo primer ministro canadiense, particularmente ante la debacle que había sufrido en las mediciones, en las distintas mediciones, Justin Trudeau, quien luego de una década en el poder había cosechado una serie de disgustos entre el electorado canadiense, principalmente por el manejo de la economía, pero particularmente ante la falta de conducción política frente al segundo periodo de Donald Trump. Es de esta manera que Carney retomó el liderazgo de este partido liberal al que va a llevar a un cuarto mandato consecutivo, siendo muy inteligente, primero desmarcándose de Justin Trudeau, este político que gobernó gran parte de Canadá, pero cuyo manejo frente a Donald Trump fue prácticamente desastroso. En ese espacio se mencionó, en distintos espacios, sin embargo, cómo Trudeau en este viaje de último momento acudió a Mar-a-Lago a una reunión informal con Donald Trump, quien desde ese entonces empezó con esta bravuconada de anexionar a Canadá como el Estado 51 de Estados Unidos. El manejo de Trudeau fue visto como tardío, pues ciertamente débil frente a lo que se empezó a constituir como un constante discurso de odio, de amenazas hacia todos los canadienses, de formar esta parte de agarrar a Canadá y sumarlo al territorio estadounidense. Lejos de este discurso débil que protagonizó Trudeau en sus últimos meses como primer ministro canadiense, Mark Carney supo cosechar, capitalizar este discurso de Donald Trump para hacerle frente y empezar a levantar toda una ola nacionalista que se vio reflejada de inmediato en las encuestas, pero no solo en las encuestas, también dentro de los canadienses que empezaron a cancelar vuelos hacia Estados Unidos, a dejar de comprar productos estadounidenses. Todo esto lo pudo pues utilizar sabiamente un banquero de 60 años que nunca se había dedicado a la política, pero cuyo estilo tranquilo y directo le permitió precisamente emplear este tema de Canadá fuerte para empezar a utilizar todos estos sentimientos nacionalistas canadienses y hacer frente a Donald Trump como el principal enemigo a vencer, más que el conservadurismo Pierre Poilievre, quien es visto dentro del territorio de Norteamérica como un Trump canadiense.
contra él no se dedicó a las baterías, sino contra Donald Trump. Y de hecho, gran parte de la prensa estadounidense vio el resultado de que ocurrió este lunes en Canadá con la victoria de Mark Carney como una batalla precisamente entre el nacionalismo canadiense y las amenazas de Donald Trump. De hecho, los datos de la propia prensa canadiense dan cuenta de ello. 1 de cada 2 canadienses ha cancelado sus viajes a Estados Unidos. Otros datos muestran que el 70% de los canadienses evita comprar productos estadounidenses, a la par que las hojas de arce y las banderas blancas y rojas han pululado a lo largo de todos los estantes de las tiendas en Canadá. Todo este sentimiento incluso ha sido visto como una nueva olada patriótica, considerada así por distintos medios canadienses que han llevado precisamente cada uno de esta nueva producción nacional, de la compra para adquirir todo este tipo de productos. Incluso llegaron en su momento a reportarse un aumento en las ventas de las banderas canadienses. Mientras Poilievre en ese momento se dedicó en ciertos aspectos de atender hacia adentro las distintas problemáticas canadienses heredadas por este periodo de Justin Trudeau, Carney también ha sabido destacar el papel que ha tenido en el sector financiero, ya sea como un hombre formado durante décadas en todo este rubro, como un canadiense de 60 años que ha sido gobernador del Banco de Canadá, gobernador del Banco de Inglaterra, el primer no británico en hacerlo en su historia, llega en este 2013 a este puesto, pero también como un hombre formado en Goldman Sachs y en otro tipo de firmas de este corte que le han dado al menos la autoridad a él para poder hablar de la suficiencia que tiene como hombre de experiencia en este sector para poder sacar a Canadá de todo un declive económico que se vive justamente cuando Donald Trump ha amenazado a Canadá y prácticamente a todo el mundo con estas amenazas arancelarias. De hecho, él como gobernador de Canadá fue capaz de hacer frente a la crisis financiera de 2008. En 2013, en Reino Unido lo hizo con el Brexit y son puntos que él ha destacado y que han sido bien recibidos por el electorado canadiense que este lunes lo eligió sobre el conservadurismo y que le ha dado la oportunidad de conducir los destinos de este país en los próximos años, sobre todo frente a la amenaza que se yergue sobre Canadá a partir de este segundo mandato más violento de Donald Trump. Él ha dicho que es el hombre adecuado para poder surcar todas estas aguas turbulentas en la economía canadiense. Un punto determinante para entender a Mark Carney, el éxito que ha tenido en donde se ha desempeñado, parte del trabajo que tuvo en Goldman Sachs. De hecho, para él el servicio público siempre ha sido visto como un deber, como una cuestión elemental en su trayectoria. Él ha compartido en distintos medios a lo largo de su trayectoria, que él veía cómo sus jefes que allá en Goldman Sachs dejaban estos puestos muy, muy bien pagados allá en Wall Street para incorporarse al servicio público estadounidense. Él en su momento se traza el objetivo de hacer eso, pero antes de ello pues prácticamente cumple con todo un currículum envidiable. Él sale de esta familia, ya lo hemos expuesto, con un padre que es director de un instituto, una madre que es profesora. Él es becado en la Universidad de Harvard, donde hay un paréntesis importante. También acompaña esta otra actividad que a él siempre le ha gustado, que es el hockey sobre hielo. Él en sus tiempos, antes de ir a Harvard, fue campeón en uno de los equipos en los que estuvo de hockey sobre hielo. Se presumía ser un muy, muy, muy buen atleta. De hecho, uno de sus primeros sueños fue dedicarse profesionalmente a este deporte, hasta que entendió pues, que no iba a ser prácticamente el camino. Allá en Harvard, de hecho, fue portero suplente y, de acuerdo con las crónicas que se pueden encontrar, en el único partido en el que fue titular, prácticamente paró todos los tiros que le lanzaron, ¿no? Cerrado este paréntesis, es en Harvard, saliendo de estudiar en Harvard, lo busca en Goldman Sachs, trabaja un tiempo, deja esta Wall Street
para irse a estudiar luego a Oxford. Él pensó que ya ahí había acabado su trayectoria en Goldman Sachs. Se equivocaba saliendo de Oxford, pues lo buscan y trabaja ahí alrededor de 13 años. En todo este tiempo es que él se va dando cuenta de cómo sus jefes dejan precisamente la banca privada para incorporarse al servicio público estadounidense, y él cuenta en un relato cómo ahí leyendo una revista de The Economist es cuando ve que se estaban buscando para el Banco de Canadá, y ahora sí que se postula para esta vacante y llega como vicegobernador, y tiempo después asciende como gobernador como titular del Banco de Canadá. Un dato interesante, quienes lo conocen, es constante el testimonio tanto de su época estudiantil, en su época en Wall Street y su época también en el Banco de Canadá y también el Banco de Inglaterra, así como en las firmas de inversión en donde ha estado. Lo definen como un tipo directo, muy, muy, muy directo. Incluso para algunos llega al grado de ser arrogante, presumido, ególatra, cuando se trata de estos círculos cerrados en los que pues ahora sí que tratan todos estos temas financieros. Se le ve como este tipo directo, arrogante, que sabe moverse precisamente en estos mundos, y por lo mismo en el mundo empresarial siempre fue bien visto que un tipo que conocía el mundo de Wall Street se dedicara, estuviera en los bancos centrales en donde estuvo, porque prácticamente él veía y entendía estos dos mundos y los ha llevado, digamos, relacionado sin que haya sido visto como un conflicto de interés, aunque en algún momento ya la campaña se le cuestionó su paso por una firma de inversiones, por una polémica ahí que tuvo por el tema de evasión fiscal, de llevar dos proyectos que tenía a Bermudas, un paraíso fiscal, y eso le llevó en su momento a ser cuestionado por los conservadores. Ciertamente no tuvo el éxito que ellos buscaban generar para atacarlo. De hecho, él siempre ha considerado el servicio público como un deber, y precisamente esto es lo que le llevó a tener éxito en el manejo de dos crisis. Él, cuando está en el Banco de Canadá, le toca sortear la crisis financiera de 2008, y cuando va al Banco de Inglaterra, un dato que ya lo escuchará, que es el primer no británico en presidirlo, también sortea con muy buenos resultados el tema del Brexit. Todo esto ya después lo lleva a distintos rubros que les vamos a explicar en este segundo close-up, en el que vamos a dar cuenta cómo se da toda su trayectoria como banquero y esta polémica por evasión fiscal que le sacaron en el pasado proceso electoral. Vayamos a verlo. Un banquero con acusaciones de evasión fiscal. Lo hemos dicho, Mark Carney hizo este año su debut en la política, algo que para muchos ha llamado la atención, de que un personaje pues sin experiencia, haciendo apenas sus pininos a sus 60 años en la política, haya triunfado en Canadá, sobre todo cuando un político como Pierre Poilievre tenía desde hace años construyendo toda esta carrera política. Ciertamente para todos ha sido determinante el factor Donald Trump y el factor nacionalista, pero lejos de eso vamos a conocer un poco de quién es Mark Carney, porque prácticamente no es alguien que haya surgido de la nada. Ciertamente es un hombre que durante décadas se ha dedicado al sector financiero. Él nace en una familia de clase media. Su papá era director de una escuela, su mamá era profesora. Él obtiene una beca que le permite llevar sus estudios a Harvard, donde también lleva esta afición que tiene hacia el máximo de los deportes canadienses, que es el hockey. Él era portero suplente en la escuela de allá, en la selección de la escuela de allá de Harvard. De joven él quiso dedicarse, como muchos, a ser un atleta profesional de este deporte. Vio claramente que ese no iba a ser su futuro y decidió pues seguir los pasos de su padre como pues especialista en todo este tipo de finanzas. De hecho, quienes lo conocen, quienes estudiaron con él, lo describen como un joven muy apto en cuestión de las matemáticas y también de la literatura inglesa. Pero él decide y se encamina por el lado de las finanzas. Obtiene esta beca, estudia en Harvard.
pasa un tiempo en Goldman Sachs y después se matricula para hacer un doctorado en Oxford. Él pensaba que jamás iba a volver a regresar a Goldman Sachs, pero se equivocaba. Después de que termina de estudiar en Oxford, es vuelto a llamar para regresar a esta firma. Ahí prácticamente está a lo largo de 10 años entre Nueva York, Japón, Reino Unido. Viaja, digamos, de manera constante y es visto por muchos prácticamente como un hombre exitoso, frío, directo, que sabe conducirse en todo este mundo de las finanzas, hasta que él dice que un día estaba leyendo The Economist en 2003, ve una vacante como vicegobernador del Banco de Canadá y sin más deja este mundo privado donde ciertamente tenía un muy buen salario para pues postularse para como vicegobernador del Banco de Canadá. Es llamado, gana el puesto y ahí se mantiene a lo largo de un tiempo hasta que asume como gobernador del Banco de Canadá en 2003. De hecho, a él le toca en 2008 gestionar esta crisis económica que se vive a nivel mundial y ciertamente es reconocido por el papel que tiene para tratar de para sacar con éxito a Canadá de este bache económico. De hecho, en 2009, la revista, el periódico de Financial Times, clave para todas las personas que que se dedican a este mundo de los negocios, lo coloca como entre las 50 personas que hay que seguir para dar cuenta del éxito que podrá tener hacia el futuro como hombre del sector de las finanzas. Destaca precisamente Financial Times la capacidad que tiene que tuvo más bien para sacar a su país de esta crisis económica que se vive a nivel mundial. De hecho, en 2013, el Banco británico, el Banco del Reino Unido, lo llama para ser su gobernador, todo lo que fue en ese momento un hito, porque se trató de la primera vez que un hombre no británico había asumido ese cargo. A él le toca gestionar el tema del Brexit, advierte sobre los riesgos que van a existir dentro de esta salida de Inglaterra del bloque de la Unión Europea y también es reconocido por el papel que tiene precisamente en el manejo económico en este Banco de Inglaterra. Posteriormente va ahí a tener un papel en las Naciones Unidas dentro de esta gestión de energías verdes, donde pasa un tiempo y nuevamente vuelve al sector privado, en donde va a enfrentar una de las polémicas que tuvo que lidiar en la campaña. Él copreside 2 fondos de inversión centrados en la transición hacia una economía con cero emisiones netas de carbono, con un valor neto de $25,000 millones. Esos fondos se registran en Bermudas, un paraíso fiscal, entre otros lugares, lo que permite a estos inversores beneficiarse de importantes ventajas fiscales. Esto lo da a conocer Radio Canadá en el marco de la campaña. La estructura legal de los fondos de Brookfield era compleja e incluía diversas jurisdicciones. Sin embargo, expertos que consultó este medio afirmaban que su registro en Bermudas planteaba interrogantes sobre el enfoque de Carney respecto a la política fiscal en Canadá. De hecho, este fue el principal ataque que recibió por parte de Pierre Poilievre de los canadienses al señalar que él permitió que estos fondos de inversión evadieran impuestos que no ingresaron a las arcas canadienses, es decir, él supo encontrar ahí las rendijas necesarias para que no se dieran estos impuestos sin que ingresaran ahora sí que a los recursos de Canadá que pudieron ser destinados a otras cuestiones. Mark Carney lo desmintió en su momento y dijo que no era del todo cierto, que se había empleado este mecanismo, pero que también estas empresas habían pagado lo necesario y lo correspondiente a la hacienda canadiense. De hecho, el paso de Brookfield también llevó a los conservadores a acusar a Carney de formar parte de esta empresa que en Estados Unidos enfrentó denuncias por haber negado reclamaciones de seguros médicos y haber participado en represiones sindicales. Ciertamente los señalamientos contra Carney no tuvieron eco, sobre todo por lo que he dicho anteriormente. Él se centró y se enfocó particularmente en su campaña electoral en
dar cuenta de lo que necesitaba hacer Canadá ante amenazas como la que existía con Donald Trump y Estados Unidos, y sobre todo el panorama económico que existe a partir de toda esta guerra comercial que ha desatado Donald Trump, y decir que él era el hombre adecuado para poder surcar todas estas turbulencias económicas, como ha presumido a lo largo de su trayectoria como hombre de finanzas, tanto en el sector público como en el sector privado. De hecho, The Globe and Mail, que hace un perfil allá por 2009 de él cuando llega al Banco de Canadá, da cuenta de cómo se da precisamente esta transición entre ambos mundos, que le ha permitido, lejos de tener ahí algún conflicto de interés, ha sido visto dentro de Canadá como algo positivo, porque los mismos hombres los empresarios, los inversionistas y demás ven confianza en él al ser un hombre que se ha desempeñado en ambos ámbitos y lo ha hecho con éxito. En su momento, de hecho, siempre fue visto como un joven promesa, y demás compañeros de la escuela bromeaban incluso de que veían a Carney y que no descartaban que fuera en un futuro a ser primer ministro de Canadá. Estamos hablando de 2008, 2009. Ciertamente, con el paso de los años, es el hombre que tal vez necesita Canadá, o que los canadienses creen que necesita, para poder lidiar una amenaza como la que es Donald Trump en estos momentos. Agradezco mucho a Rodolfo Salas, al buen Rodolfo Salas, por acompañarnos, a Norma Salazar Pérez, a Omar Gutiérrez, al Piti Can, quien hace un comentario muy acertado. Dice: tener a alguien que conozca el sistema financiero puede ser una ventaja frente al empresario fracasado Trump. Y evidentemente eso es uno de los puntos que también fue valorado por los canadienses a la hora de ir a las urnas, sobre todo cuando venían de un malestar ante el mal manejo que tenía Justin Trudeau, ya no solo del tema político, sino también del económico, y viene un sujeto pues, que prácticamente ha sabido sortear cada una de las crisis que ha enfrentado. Evidentemente lo ha hecho desde los bancos, desde el Banco de Canadá y desde el Banco británico, en los que se ha desempeñado, y eso también ha sido visto como un factor, sobre todo al momento en el que se encuentra un escenario complicado con todas estas amenazas arancelarias y aranceles que ha impuesto Donald Trump a lo largo del mundo. Canadá, por ejemplo, fue uno de los países que, como sabemos, respondió también con estas mismas medidas, además de todas estas campañas que en parte han sido impulsadas desde el Partido Liberal, ya encabezado por Mark Carney, de comprar canadiense. De hecho, en los distintos espacios de Sin embargo hemos dado cuenta cómo incluso el tema de las banderas, se dispararon las compras, y sobre todo el nacionalismo canadiense. Muchos hablan de una nueva oleada que no se había registrado en mucho tiempo, que ahora ven cómo se ondean en cada una de las casas pues todas estas banderas, y que se ha optado para comprar todos estos productos en lugar de los estadounidenses, muchas veces, aun cuando sean más caros. Es lo que se leía ahí en la prensa de este país, viendo cómo se podrían tal vez en los anaqueles cada uno de los distintos comestibles que provienen de Estados Unidos, y siempre optando por lo que pueden ser los productos canadienses, incluso involucrándose la prensa y los distintos sectores en toda esta oleada. Y sin duda un papel importante en todo ello tiene Mark Carney, que, insisto, supo capitalizar, leer el momento que se leía y vender su experiencia en el manejo de crisis, que es algo que nos mencionaba aquí el Piticán. Sin duda eso es un tema que hacia futuro va a ser determinante, y por el cual optaron pues los canadienses. Ahora bien, desde Estados Unidos se ha dado también esta otra lectura, que es cómo esta elección básicamente fue no Mark Carney contra Pierre Poilievre, los liberales contra los conservadores. Él tuvo la inteligencia de englobar a Pierre Poilievre dentro del trumpismo, y básicamente lo que hizo fue abanderar una campaña de ser canadienses
optar por un Canadá fuerte, que fue su tema de campaña, o por el trumpismo. Evidentemente, al hacer esto, pues creció como espuma en cada una de las encuestas. Un dato interesante, ayer al reconocer su victoria, Donald Trump, desde Estados Unidos, desde el gobierno de Donald Trump, hablaron que en próximos días se van a reunir y destacaban un punto importante que aquí en México la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo ha dicho desde un inicio, que es dialogar siempre respetando la soberanía de cada uno de los dos países. Ese mensaje fue consistente a lo largo de la campaña de Carney. Y en este comunicado que reseña la prensa de Estados Unidos, también hablaban de una plática respetando la soberanía de dos naciones. No es menor, sobre todo si tenemos en cuenta cómo Donald Trump ha estado amagando en cada que tiene oportunidad de anexionar a Canadá como el estado 51 de Estados Unidos, incluso señalando que el enorme déficit que existen entre ambos países podía revertirse con esta medida. Bueno, esas son cuestiones importantes también para entender el triunfo de Mark Carney. The Financial Times, por ejemplo, hacía un análisis en el cual partía de dos cuestiones. Carney supo entender que los aduladores no tienen futuro ante Donald Trump, particularmente visto a partir de lo que sucedió con Trudeau. Eso en un momento él lo supo leer, y esa fue una cuestión que incluso el desmarcarse de Justin Trudeau, decía el Financial Times, fue una muy buena medida que ojalá se hubiera replicado, dice el Financial Times, en Estados Unidos con Kamala Harris y Joe Biden. No fue así. Incluso daban el ejemplo de este diario británico de Claudia Sheinbaum, cómo ella supo mantenerse en ese nivel y le dio réditos. Evidentemente Carney supo leer esto y pues le dio resultados. El otro es la diversificación. Carney ha dicho que no van a estar ya siendo tan dependientes del comercio de Estados Unidos, e incluso se le ha visto de gira ya en Francia, Inglaterra, países que él conoce por el trabajo que tuvo como gobernador del Banco Británico, y en general en la Unión Europea, como esta diversificación de mercado. Para muchos, precisamente esto también puede ser una oportunidad para que México también voltee a ver hacia Canadá, y recordemos el hecho también de que México también ha volteado a ver a estos países de allá de Europa, ¿no? La cuestión de la diversificación de mercado es otra de las cuestiones que también le van a servir a Carney, sobre todo con esta experiencia y el manejo y conocimiento que tiene del sistema financiero. Ahora bien, un punto que hacía mención en un inicio, llama la atención que sea un banquero liberal y además católico, y es importante porque Carney es un defensor de la doctrina social de la Iglesia a partir de la idea de que la economía debe de estar al servicio de las personas y no al revés, las personas al servicio de la economía. De hecho, él forma parte del Consejo para un Capitalismo Inclusivo del Vaticano, y él ha dicho en distintas entrevistas que para él la fe lo guía en el sentido de responsabilidad y servicio. De hecho, cuando él va al Reino Unido, ahí conoce a su esposa Diana, también un dato interesante, una jugadora de hockey. De hecho, él dice que la conoce cuando la ve jugar hockey, y a partir de ahí entablan esta relación. Bueno, cuando él se va y se traslada al Reino Unido, es conocido como el católico más influyente en Gran Bretaña. Él también llegó a presumir en distintas ocasiones una relación que tenía con el hoy fallecido Papa Francisco. Se llegaron a tener coincidencia en distintos momentos, y de hecho ese es uno de los puntos que ha llamado la atención en algunos sectores, este catolicismo abierto que, sin embargo, muy a la canadiense, como también lo ha hecho Pierre Poilievre, que en su momento se definió como abiertamente igual católico. Ambos en eso coincidieron en el punto de que no iban a permitir que sus creencias religiosas influyeran en políticas públicas, como era el tema del aborto. Mark Carney dijo que no tenía él por qué oponerse a la libre decisión de las mujeres en sus derechos reproductivos y sobre todo sobre su cuerpo. Esa es una cuestión que le valió críticas de los sectores más conservadores, evidentemente canadienses, que pues no tuvo mayor incidencia en la campaña electoral. Es así que me gustaría que pasáramos a este último close-up, que es precisamente el entender a Carney como un liberal, sí, también como
un católico que ha aprendido a dividir esas dos partes. De hecho, en uno de sus libros, él menciona cómo el pensamiento del Papa Francisco fue determinante también, sobre todo como un personaje que a sus 60 años no tiene experiencia política, pudo destruir un proyecto, más bien derrotar un proyecto como el de Pierre Poilievre, que no era nuevo, básicamente tenía años formándose, levantando poco a poco. Es decir, Pierre Poilievre traía toda una trayectoria política para estar en el momento en el que se encontraba, y lo derrota. Y no solamente lo derrota, sino que Poilievre pierde su lugar en el Parlamento canadiense en este pasado proceso electoral. Pero bueno, los dejo con este último close-up. Un liberal, católico y político sin experiencia. Mark Carney es un católico practicante que manifestó durante su campaña su apoyo sin reservas al aborto. De hecho, él dijo que su fe no tenía que llevarlo a interferir para nada con la decisión que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Pierre Poilievre también es un hombre religioso y adoptó la misma postura frente a esta situación. La Iglesia Católica y grupos pro vida utilizaron esta cuestión para atacar a Carney al decir que como un hombre de religión se manifestaba en esos sentidos, aunque ciertamente en un país como Canadá este planteamiento pues fue bien visto. Destaco esta cuestión porque en Canadá realmente no se suele considerar la postura religiosa de un líder, o pocas veces habla sobre ello. Sin embargo, Carney ha sido pues constantemente abierto en este tema. De hecho, él ha colaborado como experto del comité en el Vaticano, y en su libro de 2021, Values, cita incluso al Papa Francisco como una fuente de inspiración, y en concreto su encíclica Laudato Si de 2015, que es una crítica al desarrollo económico irresponsable y una denuncia de la degradación medioambiental. Es otra cuestión que llama la atención, como Carney también, sí, a pesar de ser un hombre que viene del sector privado y público, de este sector financiero, siempre ha tratado de conducirse, o al menos él lo dice así, por una cuestión más apegada a las cuestiones sociales, tratar de atender todas estas desigualdades que existen entre los más acaudalados y los más pobres. Y precisamente en este libro, que es un poco complicado acceso, da cuenta precisamente de las coincidencias que tienen con los postulados que en su momento pues respaldaba el hoy fallecido Papa Francisco. De hecho, Carney siempre destacó y presumió esta relación abierta que tenía con el Papa Francisco, con quien coincidió en distintas ocasiones. Él entonces, como líder del gobierno canadiense, y muy a su pesar, como él lo manifestó, no pudo acudir a los funerales del Papa Francisco, sobre todo porque se encontraba en el cierre de campaña y evitó generar más ruido, o al menos eso es lo que él manifestó. El otro aspecto, el de ser un hombre lejano de la política, es lo que ha llamado a muchos la atención. Carney, el propio Carney, ha agradecido lo que para todos, bueno, para Estados Unidos y la prensa estadounidense, ciertamente la prensa canadiense y la internacional, ha sido la clave detrás de su éxito. Él, en su discurso de victoria, agradeció a Donald Trump precisamente por su triunfo, y dijo que sin él nada de eso hubiera sido posible. Luego dijo en un tono mordaz de broma, aunque no por eso menos cierto. Este hombre de 60 años sin experiencia política supo capitalizar dos cosas. No se compró nada de la gestión de Justin Trudeau, se desmarcó de él, no habló de continuidad de su gestión y demás, supo tomar esa distancia, y al mismo tiempo, reitero, supo administrar ese descontento de los canadienses hacia las constantes amenazas de Donald Trump, con una campaña en la de Canadá fuerte, advirtiendo que él no iba a permitir que se concretaran ninguna de estas amenazas de Trump de apoderarse del territorio canadiense. Él, lejos de lo que en su momento dijo Trudeau, de que solamente eran dichos o que no era realidad, él
lo tomó con la seriedad suficiente y entre los canadienses eso fue muy bien visto al decir que no iban a permitir que se apoderaran de sus tierras, ni de su territorio, ni de sus recursos. Incluso en su mensaje de victoria y a lo largo de la campaña advirtió que cuando él se sentara con Donald Trump iba a ser para negociar estas cuestiones arancelarias y la relación que iba a existir entre ambos gobiernos, siempre y partiendo como gobiernos soberanos e independientes, un poco a lo que ha venido sosteniendo, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que no había, al menos discursivamente, planteado Justin Trudeau. En su discurso de victoria, de hecho, se refirió a Trump como una amenaza existencial constante para toda la nación y dijo que quería destruir a Canadá para apropiarse de esas tierras. Dijo que eso jamás iba a ocurrir y además cuestionó el que Estados Unidos haya a lo largo de las décadas contribuido a construir un sistema financiero global, un orden global que ahora Donald Trump se ha encargado de dinamitar. Para él, ¿cuál es la solución? Construir nueva infraestructura en Canadá y nuevas alianzas comerciales a nivel nacional e internacional. De hecho, en Estados Unidos, la victoria de Carney fue presentada como una historia entre Canadá contra Donald Trump, con un repudio que existe, un repudio importante que existe de los canadienses precisamente hacia el presidente estadounidense. The Daily Beast, un sitio de prestigio allá en Estados Unidos, por ejemplo, tituló el triunfo como "La bocota de Trump impulsa a los liberales canadienses a la victoria". The New York Times, más moderado, coincidió con este punto. Mark Carney gana un mandato completo como primer ministro de Canadá con una plataforma anti-Trump. CNN tituló a su vez: "Los liberales de Canadá ganan una elección en la que los electores votaron contra Trump". Político, este medio especializado y sobre todo enfocado en todas las cuestiones políticas, publicó un amplio artículo en los últimos días en las que analizó todo lo que existió detrás de este éxito y este repunte que tuvo Mark Carney en las encuestas y en la contienda electoral, dando cuenta del voto neodemócrata, de cómo el papel que tuvo el nacionalismo canadiense, pero al final terminó resumiendo en su titular de triunfo de Mark Carney: Canadá contra Trump. Para Mark Carney, ciertamente lo que ocurre con el nuevo orden global que quiere imponer Donald Trump se trata de una tragedia, pero también ha dicho y ha reconocido que se trata de una nueva realidad. Él ha dicho que ahora que han superado el impacto de la traición estadounidense, él lo ve como una traición estadounidense, ha dicho a los canadienses que nunca van a olvidar las lecciones aprendidas. Bueno, ese fue este close-up sobre Mark Carney, el primer ministro canadiense, quien le da al Partido Liberal su cuarto periodo consecutivo, pues ahora sí que en el gobierno de este país. Un personaje que hacia adelante será relevante y determinante, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, dos de los tres países que integran este bloque de América del Norte. El otro es México, y sin duda un actor que será clave seguramente también para las relaciones comerciales que pueden existir entre Canadá y México, quien, a diferencia de Justin Trudeau, tiene un tipo de posturas más abiertas, sobre todo en esta cuestión de diversificar el mercado y dejar de depender de Estados Unidos, a quien ha incluso llamado como traidor. Sí, es distinta la manera en la que veíamos cómo Trudeau se aferraba y mencionaba cada vez que tenía oportunidad de hablar de Estados Unidos como su amigo y prácticamente decir que esta relación entre ambos era muy, muy cerrada y que eran Canadá, Estados Unidos y el resto del mundo. En esta cuestión discursiva, pues es algo que rompe Carney, y voltear a ver al mundo en esta diversificación, en un contexto marcado por esta guerra arancelaria de Donald Trump, va a ser determinante no solo para Canadá, sino también una oportunidad para México en cuanto a diversificarse, sobre todo regionalmente, la necesidad que pueden entablar estos dos países. Y también será un personaje relevante, ya que es un hombre que dirigió estos dos bancos de dos potencias del G7. Sin duda, pues será
relevante en lo que viene hacia adelante en todo este manejo económico. También me parece que próximamente Canadá va a ser sede de una de estas reuniones de las principales naciones del mundo. Entonces, pues es importante lo que podamos conocer sobre este sujeto, quien es un hombre directo, muy, muy directo, y que se ha sabido conducir fuera de este guión que había trazado Trudeau de servilismo hacia Estados Unidos. Pues sin duda será interesante ver qué es lo que depara hacia el futuro las relaciones en América del Norte, de lo que pueda existir entre Canadá, Estados Unidos e, insisto, también en Canadá y México. Pues muchas gracias por acompañarme en este espacio. Muchas gracias a todos los que se quedaron al final del programa. Reitero mi agradecimiento hacia Blanca Juárez, quien me suplió en estos dos programas, y también agradezco que me haya acompañado Emma Juárez aquí en los controles, y a mis productoras Ana Méndez y Perla Velázquez. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.